Le vamos a dar lectura, por favor, Proverbios 8:34, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. En esta tarde, hermanos, yo les quiero compartir este tema titulado El camino de la verdadera felicidad. El camino, a ver, repita conmigo, el camino de la verdadera felicidad. Y en esta tarde estaremos meditando sobre la experiencia de verdadera felicidad en nuestra vida humana. Yo creo que una de las necesidades más grandes que tiene el ser humano es tener verdadera felicidad. Y Dios en su palabra habla mucho de la felicidad como una promesa para aquellos que le conocen. Se hace mucho énfasis en la verdadera felicidad en la palabra de Dios. La palabra que ocupa el Espíritu Santo para revelarnos la verdadera felicidad es la palabra bienaventurado, que tenemos al comienzo de ese versículo. Esta palabra bienaventurado se repite 47 veces en toda la extensión de la Sagrada Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. 29 veces en el Antiguo Testamento y 18 veces en el Nuevo Testamento. Esta cantidad de veces repetidas de la palabra bienaventurado aquí en la Sagrada Escritura revela el interés de la voluntad de Dios en vernos verdaderamente felices. Pareciera que Dios está muy interesado en que usted experimente verdadera felicidad. Sería bueno que nos preguntáramos en esta tarde: ¿le interesa a Dios la felicidad de tu alma? Y sin dudar la respuesta sería sí. De hecho, ha revelado la forma correcta para experimentar verdadera felicidad. En el texto de Proverbios 8:34, tenemos una poderosa revelación de la forma más sabia y efectiva para ser verdaderamente feliz en la tierra. Y para mí, en lo personal, Dios aquí está revelando el camino de la verdadera felicidad. Hay mucha sabiduría de Dios para nosotros en esta tarde si meditamos con atención lo que Dios está diciendo acerca de la felicidad en este texto. Así que vamos a meditar cada parte de lo que Dios está diciendo aquí en el libro de Proverbios. A manera de introducción, para que entendamos, porque esta revelación está en el libro de Proverbios. Proverbios es un libro que está lleno de la sabiduría de Dios. Se habla mucho la sabiduría de Dios. Aquí, la sabiduría de Dios expresada en este libro de Proverbios es una expresión de la persona del Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo hablando en forma de sabiduría. La sabiduría que habla en el libro de Proverbios en realidad es Cristo, la misma persona de Cristo, expresado en forma de palabras, dichos, proverbios, pensamientos y sentencias llenas de la sabiduría de Dios. Es el Señor Jesucristo revelado como sabiduría, expresado como palabra sabia de Dios. Así que considere y tenga presente que cuando la sabiduría habla, es el Señor Jesucristo. Es el mismo Señor Jesucristo.
Y esto es muy importante a manera de fundamento, porque dentro de este entendimiento de quién es la sabiduría de Dios, nuestro Señor Jesucristo, entonces escuchemos con atención lo que el Señor Jesucristo está hablando en forma de sabiduría. Repito de nuevo, Proverbios 8:34. Cristo, la sabiduría de Dios, hablando: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Así que como primer aspecto, Dios le llama bienaventurado al hombre que le escucha. Vamos a meditar en esa primera parte, en esta primera expresión: bienaventurado el hombre que me escucha. La sabiduría de Dios le llama bienaventurado al que tiene la capacidad y la voluntad de escucharle. Esto significa que hay verdadera felicidad al escuchar cada palabra del Señor Jesucristo. Cada palabra que dice el Señor Jesucristo está llena de sabiduría de Dios. Y al escuchar con atención y recibir con fe cada palabra, cada dicho, recibimos verdadera felicidad en nuestro corazón. La sabiduría de la palabra de Dios, expresada en la persona de Jesucristo, produce verdadera felicidad al alma. La palabra bienaventurado, como ustedes han aprendido, porque les he enseñado el significado de esta palabra, hermanos, habla de la verdadera felicidad. Bienaventurado se está refiriendo a esa experiencia en la vida de ser inmensamente feliz. Y Dios dice que todo aquel que tenga la capacidad de escucharle será verdaderamente feliz en su vida. Por ello, mi hermano, mi hermana, a manera de motivación, lo más sabio que usted puede hacer en un domingo de su vida como hoy es venir a adorar, a cantar, a exaltar a Dios, pero sobre todo venir para escuchar la sabiduría de la palabra de Dios, porque al escuchar a Dios hay verdadera felicidad. Hay verdadera felicidad, hermanos. Dice Dios: bienaventurado el que me escucha, que traducido es inmensamente feliz, verdaderamente feliz el que me escucha. Dicho esto, meditemos en esta pregunta para aquel que se queja de felicidad, para aquel que le falta felicidad para vivir. Si alguno de los que están aquí y de los que me oyen por las redes sociales le llega a faltar verdadera felicidad en la vida, la solución es comenzar a escuchar, creer y recibir con mucha atención la palabra de Dios hablada y expresada en Cristo, y serás inmensamente y verdaderamente feliz, porque Dios le dice: bienaventurado a todo aquel que le escucha. La verdadera felicidad que llena el alma de satisfacción se encuentra escuchando cada palabra dicha por Dios, escuchando siempre la sabiduría de Dios. Ahora escucha con atención y aprende. Cristo, expresado como sabiduría de Dios, es la realidad
espiritual del rey Salomón. ¿Quién fue el que escribió humanamente el libro de Proverbios? El rey Salomón. El instrumento humano que Dios quiso usar para traernos la revelación de su palabra escrita en el libro de Proverbios fue el rey Salomón. Y resulta que Cristo, como sabiduría de Dios, es la realidad espiritual de la vida humana del rey Salomón. El rey más sabio de todos los tiempos, llamado Salomón, es figura de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es impresionante cómo, hermanos, Salomón fue una expresión de la sabiduría de Dios en la tierra. El rey más sabio de todos los tiempos, el hombre más sabio que ha habido en la tierra. Y precisamente su vida humana es figura de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, como sabiduría de Dios, es la realidad de la vida humana de Salomón. Y a mí me impresiona lo que la reina de Sabá, cuando fue a visitar a Salomón, porque había escuchado en lejanas tierras de la sabiduría de ese rey, cuando llega, hermanos, movida por la curiosidad de haber escuchado de la fama y de la sabiduría de la boca de Salomón, cuando está en el palacio del rey, se queda impresionada la reina de Sabá, hermanos, y dice un comentario acerca de los siervos, los sirvientes del rey Salomón. La reina de Sabá, que vino de lejos, dijo que los siervos de Salomón, los que le servían en el palacio, eran dichosos, entiéndase, muy felices, al escuchar cada día de la boca de Salomón la sabiduría de Dios. Al estar cada día escuchando de los labios del rey toda la sabiduría que salía de él. Un solo texto para considerar. Rápidamente apóyame. Primera de Reyes 10:8. Primero de Reyes 10:8. Gloria al nombre del Señor. ¿Quieren? Don hermano Jaciel se fue, no está aquí. Dice: bienaventurados tus hombres. Miren la misma palabrita. Bienaventurados tus hombres, dichosos tus hombres, estos tus siervos que están continuamente delante de ti y, ¿qué cosa? Oyen tu sabiduría. ¿Sí escuchó? Mire y lea con atención. La verdadera felicidad se recibe escuchando la voz de la sabiduría de Dios. Por ello, usted debe de saber que en el libro de Proverbios, cuando se habla de la sabiduría, nunca la entienda como algo, porque la sabiduría es alguien. La sabiduría es Jesucristo. Cristo, nuestra sabiduría de Dios, y Cristo, nuestra verdadera felicidad. Es Cristo expresado como verbo de Dios. Hay mucha sabiduría al escuchar lo que dijo Cristo, pero mayormente felicidad, verdadera felicidad al alma. Vamos a regresarnos a Proverbios, por favor. En la vida cristiana se aprende a vivir inmensamente feliz escuchando cada día la sabiduría de la palabra de Dios. Todo lo que Cristo ha dicho, al escuchar esa palabra, serás verdaderamente feliz.
Y según tu capacidad para escuchar con atención y recibir con fe la palabra de Dios, será la intensidad o la experiencia de verdadera felicidad en tu alma. La palabra escucha que tenemos en ese texto, bienaventurado el hombre que me escucha. Me voy a detener en la palabra escucha. Esa palabra escucha es algo más que oír simplemente con el oído. Escucha es algo más profundo que oír físicamente con el oído externo. La palabra escucha se traduce de la palabra hebrea shamá. Y por cierto, la palabra shamá es una palabra que se utiliza para componer uno de los nombres compuestos de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado ese nombre compuesto de Dios, Yahvé Shamá. Yahvé Shamá, que significa el Dios que oye, el Dios que escucha. Shamá se traduce, de ahí se traduce la palabra escucha. Y esa palabra en el original, Shamá, implica escuchar lo que Dios dice, pero oír inteligentemente. Escuchar con entendimiento. Escuchar con obediencia. No solamente oír de manera superficial, sino que oír con el entendimiento, oír con la capacidad de obedecer, oír de manera inteligente para obrar en la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para cumplir la voluntad de Dios, para vivir en la voluntad de Dios. Ese es el significado original de la palabra escucha. Escuchar a Dios es oír en lo profundo de nuestro ser, oír con la conciencia de nuestro espíritu humano. En la iglesia hay oyentes de Dios. Escuche lo que estoy diciendo. Hay oyentes de Dios solamente de oído físico, pero no escuchan a Dios internamente. La felicidad llega al alma, verdaderamente al alma, como una realidad, como una experiencia real, cuando aprendemos a escuchar espiritualmente la voz de Dios profundamente en nuestro interior. La verdadera felicidad de tu vida, entonces, depende de tu capacidad espiritual de escuchar de manera inteligente, pero sobre todo de manera obediente lo que está diciendo Dios como sabiduría. Número 2. Dios le llama bienaventurado, entiéndase verdaderamente feliz, al hombre que procura entrar en su casa. Y eso está ahí. A esa clase de persona que tiene la intención, el interés, la voluntad, el esfuerzo de entrar a la casa de Dios, de venir a la casa de Dios, Dios le dice que será verdaderamente feliz en la vida. Le promete en la palabra bienaventurado, le promete verdadera felicidad en su existencia humana. Velando a mis puertas cada día. Vamos a entender esa frase. En la palabra de Dios, aquellos que se esfuerzan cada día por estar dentro de la casa de Dios son verdaderamente felices. La palabra velando
Esa palabra velando se refiere a esa actitud diligente, vigilante, estar alerta, estar atento, de no faltar a la casa de Dios. Yo no sé si usted pone atención cuántas veces en el mes usted falta a la casa del Señor. ¿Sí está atento cuántas veces falta en el año? ¿Sí está consciente de todas las veces que usted falta? Porque para Dios es muy importante. Y para ti, sobre todo para ti, debe de ser muy importante, porque está de por medio tu felicidad. El que tú no estés vigilante, el que tú no estés atento, el que no tengas cuidado, cuántas veces falta, a Dios no le afecta en nada. Faltes o no faltes, Dios sigue siendo Dios. Pero tú, si faltas, si te ausentas, te privas de la verdadera felicidad. Velar habla de esa actitud vigilante, diligente, de estar atento. ¿Qué es vigilar? ¿Qué es velar? Estar despierto. Velar es estar despierto, consciente de no perder algo, de que no se nos pase por alto algo muy importante. Eso es velar. Debes de saber que estar presente, y dentro de la casa de Dios, de ello depende la verdadera felicidad de tu alma. Por favor, hermano, hermana, usted que tiene la mala costumbre de ausentarse allá continuamente, hermanos, de la iglesia, faltar a la congregación, a los cultos, por favor, tienes que estar consciente de que es importante para la felicidad de tu alma. No omitas entrar a la casa de Dios. No pases por alto el visitar la casa de Dios. Que no se te pase el momento, que no se te pase el tiempo para entrar a la casa de Dios. Vigila las puertas de la casa de Dios. Dios nos está diciendo, al vigilar, al velar las puertas cada día, lo que en realidad Dios nos está diciendo, que procuremos entrar con diligencia a la casa de Dios para ser verdaderamente felices. ¿Y por qué hablo de la casa de Dios? ¿Por qué menciono la casa de Dios? Porque la misma sabiduría de Dios está hablando de puertas. Y cuando se habla de puertas, se refiere a una casa. Dios espiritualmente tiene su casa. La iglesia es la realidad espiritual de la casa de Dios. También Dios tiene su casa. Dicho esto, le pregunto a tu conciencia, ¿qué tanto te gusta visitar a Dios en su casa? ¿Cuánto amas visitar a Dios en su casa? La iglesia, la congregación, es la casa espiritual de Dios. Cuando visitamos cada día, cuando nos esforzamos, hermanos, cuando amamos estar en la casa de Dios, porque ahí está su presencia, te aseguro que hallaremos verdadera y mucha felicidad visitando, procurando a Dios continuamente en su casa. Ese es el significado de estar velando a sus puertas cada día. Mire, hermanos, que yo estoy casi seguro que los creyentes que más faltan y se ausentan de la casa de Dios son las personas que menos
tienen el privilegio, el disfrute de tener verdadera felicidad. Nunca tendrán una completa y verdadera satisfacción en el alma. Y aún teniendo materialmente todo, nunca serán verdaderamente felices, porque la sabiduría de Dios relaciona, o quizá dicho de otra manera, condiciona la felicidad de tu alma en relación a estar primero, escuchándole; segundo, estar en sus puertas. Condiciona la verdadera felicidad de tu alma en relación a su casa. Porque es en la casa de Dios, en la iglesia, donde tú puedes oír la voluntad de Dios revelada en la Escritura, expresada en forma de palabra, en forma de predicación, como hoy que estamos meditando aquí. Así que, mi hermano, el camino de la verdadera felicidad comienza entrando diligentemente por las puertas de la casa de Dios, que significa congregándose diligentemente en la iglesia, la casa espiritual de la sabiduría de Dios. La expresión cada día, ya vamos a la mitad del texto, esa expresión cada día se refiere que debe de haber un hábito personal. En usted debe de haber un hábito personal, el congregarse continuamente. En algunos todavía no se ha desarrollado ese hábito. Se tiene que desarrollar ese hábito de una manera personal, el congregarnos cada día, si quiero ser verdaderamente feliz. El estar a las puertas de la casa de mi Dios habla de ese compromiso con Dios y con su casa. Por causa de su gloriosa presencia en nuestra vida, hermanos, está de por medio la presencia de Dios. ¿A poco la presencia de Dios no produce verdadera felicidad a tu alma? ¿Por qué no tener cuidado entonces? ¿Por qué no procurar estar velando a las puertas de su casa cada día? Bienaventurados, inmensamente felices los que vigilan las puertas de la casa de Dios cada día en su vida en esta tierra, porque serán verdaderamente felices. Número 3. Dios también le llama bienaventurado al hombre que espera diligentemente estar dentro. No solamente tener la intención, porque la intención es muy importante, pero el estar adentro es lo que realmente Dios anhela. Por eso dice, aguardando, la última frase del texto, aguardando los postes de mis puertas. Ahí Dios también nos está hablando. Se es bienaventurado cuando diligentemente nos esforzamos por estar dentro, cuando nos esforzamos en ser parte de la iglesia. El pensamiento de Dios, aguardando los postes de mis puertas, nos presenta la imagen de aquella persona que está parada, recostada, o quizá abrazada, sosteniéndose, agarrando el pilar o la columna de la entrada principal de una casa grande. Mire la sabiduría de Dios, aguardando a los postes de mis puertas. Es como cuando usted va a hacer un trámite a alguna oficina de gobierno, pero resulta que cuando usted llega muy temprano y todavía no está abierta la puerta. ¿Qué es lo que hace uno? Uno se queda y hasta se recuesta sobre la pared ahí, ¿verdad? Esperando el momento de estar adentro. Porque es una necesidad para ti el que abran las puertas y entres al edificio. Entonces Dios en su sabiduría nos está hablando de eso mismo, de esa necesidad por estar dentro.
de esa necesidad, hermanos, de pertenecer, de ese interés de entrar, porque ahí en el sitio de la entrada, ahí en los postes de las puertas, hermanos, es el lugar indicado para poder entrar a la realidad de la presencia de Dios. Y yo meditaba en cada palabra de este texto, hermanos, anoche, muy de noche. Y yo meditaba en la palabra aguardando, porque por medio de esa palabra Dios nos está hablando. Aguardando se refiere a aquella voluntad fiel, de querer estar dentro de la casa de Dios, no quedarse fuera de la realidad de la iglesia, no perderse la experiencia del disfrute de la presencia de Dios dentro de la iglesia. De esa voluntad fiel, eso es aguardar. Pero también se mencionan los postes. Y una vez más se repiten las puertas. Y yo me quedaba ahí meditando qué significa postes y puertas en relación a la casa de Dios. Pero bendita la sabiduría de Dios que siempre nos capacita y nos enseña. Escucha por favor. Postes y puertas se refiere que Dios tiene sirviendo en su casa, en la iglesia, a ciertos creyentes como instrumentos para que otros entren por medio de ellos. ¡Qué bendición! Que por medio de nosotros, los que servimos, los que trabajamos, los que estamos dedicados y consagrados al servicio de la obra de Dios, ¡qué bendición! Que por medio de nosotros, como postes y puertas en la casa de Dios, otros puedan entrar al disfrute de la verdadera felicidad con Dios. Postes y puertas representa el liderazgo y el ministerio de la iglesia. Postes y puertas en la iglesia como casa de Dios son aquellos que sirven de soporte y entrada para aquellos que vienen a experimentar, a recibir, a llenarse de la verdadera felicidad de Dios. Postes y puertas era el medio para entrar a la felicidad de la casa. En la iglesia, Dios tiene sus instrumentos para que otros encuentren el camino de la verdadera felicidad y puedan entrar a esa experiencia de vida con Dios. Para que te quede más claro, hablando de los postes y de las puertas, cuando alguien te invita a venir a Dios, cuando alguien te invita a congregarte, cuando alguien te invita para venir a la iglesia, es como una puerta en tu vida para que tú entres a la felicidad de Dios. Aquí hay hermanos que han sido traídos humanamente por alguien que los invitó. Estás aquí porque alguien te invitó. Esa persona que te invitó es como una puerta en tu vida. Además, hablando de postes, el que te está ayudando a permanecer dentro de la iglesia, aquel que te visita, aquel que te busca, aquel que te insiste, oye, congrégate, oye, no vayas a faltar, oye, está siendo de soporte en tu vida. Míralo como un poste que Dios puso junto a ti para sostenerte, para ayudarte a permanecer firme, pero sobre todo dentro de su casa, para que puedas ser verdaderamente feliz. Esa persona que se preocupa por ti, que está atento de tu presencia en la iglesia, en la casa de Dios, es un poste que te sostiene
que te ayuda para mantenerte dentro de la realidad espiritual de la casa de Dios. Ya voy a terminar porque ya el texto no me da para más. Amén. Así que voy a terminar con el contexto. Versículo que sigue. Mire. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Yahvé. Esta palabra del versículo 35 debemos de entenderlo en relación a la casa de Dios, porque está diciendo porque el que me halle. Escucha, el mejor sitio para encontrar a Dios es en el lugar favorito de Dios. ¿Y cuál es el lugar favorito de Dios? Su casa. Seguramente ahí lo encontrarás. Esa mentira diabólica, no, yo en mi casa puedo hallar a Dios. Sí, síguele haciendo caso al diablo. Síguele haciendo caso al diablo. No, Dios ha establecido y ha prometido edificar su casa, que es la iglesia. Por algo se nos manda. Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Por algo se nos compara como un rebaño. Y por algo Él se compara como el buen pastor. Porque la intención de Dios es que estemos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, la barba, las vestiduras de Aarón, como el monte de Sión, como que desciende, hermanos. Y al final dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es en la iglesia como casa de Dios donde podemos hallarlo. Dios está aquí. Donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Jesucristo dijo, ahí estoy. ¿Por qué no menospreciar su presencia? ¿Por qué tener en poco su presencia? ¿Por qué no importarnos el apartar un día, aunque sea un bendito día, para estar en la presencia de Dios cada semana? Ahí lo podemos hallar. Cuando venimos con un corazón sincero y bien dispuesto para tener comunión con Dios, ahí podemos hallar de verdad a Dios. Así que ya para ir terminando, la verdadera felicidad, escucha, la verdadera felicidad está en buscar a Cristo como sabiduría en la casa de Dios, que espiritualmente es la iglesia. En Dios tenemos la realidad de una gloriosa felicidad segura y permanente por toda la eternidad. Y la gloriosa experiencia de verdadera felicidad viene como resultado de hallar a Dios como el todo de nuestra vida y alcanzar el favor, su favor, todos los días de nuestra existencia. El que tiene a Dios lo tiene todo. Tendrá todo lo necesario para vivir inmensamente feliz. Póngase en pie. El estar aquí, hermanos, el estar un domingo como hoy aquí, hermanos, es parte de nuestra felicidad.